pregunta. Mañana domingo 5, mínima 11 grados, máxima 20, con cielo nuboso y cubierto, baja probabilidad de precipitaciones y en la tarde-noche cubierto con neblinas. El lunes 6, vísperas de un feriado importante, el feriado del 7 de septiembre, fecha de la independencia de nuestros hermanos brasileños que ya están viviendo la Semana de la Patria, la Semana de la Independencia, con actividades culturales. El lunes mínima 10 grados, máxima 20, con cielo nuboso y cubierto, neblinas, en la tarde-noche nuboso y cubierto, con precipitaciones y probables tormentas. Ya que hablamos de los hermanos brasileños, a no olvidar que seguimos en pandemia, que no hay desfiles, que las actividades son muy reducidas y que los protocolos deben ser cumplidos a rajatabla. Sigue la vacunación contra la gripe, sigue la vacunación contra el COVID-19, con segunda dosis a los que decidieron después del inicio de la campaña vacunarse, bien por los que decidieron tarde pero decidieron al fin. Ya hay varias personas, miles de uruguayos que ya están con la tercera dosis y ya agendados los inmunodeprimidos para la cuarta dosis, y se habla que esto vino para quedarse, como la vacuna de la gripe, que todos los años nos tenemos que ponerla. Bueno, aparentemente este virus bastante rebeldón que muta permanentemente para tratar de coexistir con nosotros, está obligando a los científicos a que les salga un mito de la materia gris para seguir poniéndole pienso y mejorar las vacunas para mantenernos sanos, para mantenernos lejos de los hospitales, lejos de los respiradores. Es a eso a lo que apunta, ¿no? No nos podemos proteger al 100%. Lo que hace la vacunación es disminuir los riesgos en la enfermedad. Si nos vamos a contaminar, y sí, si no nos cuidamos, si no usamos tapabocas, si no respetamos el distanciamiento físico, si no respetamos nuestras burbujas, y si es el peperepepe, que no es momento del peperepepe, vamos a seguir enfermándonos. Están bajando los números, están bajando, por suerte, los números de fallecidos, los números de internados, los números en CTI, gracias a la conducta que hemos tenido con respecto a la vacunación. Pero esto no es todo. Bien, ya con las orientaciones, porque realmente se sigue vacunando a la gente, le vamos a dar la bienvenida y vamos a seguir insistiendo por WhatsApp porque es la manera que tenemos y coordinamos con la doctora en antropología Mónica Sanz para hacer la videollamada. Y le agradecemos de antemano el viaje que hizo de Tacuarembó a la ciudad de Rivera el profesor Yasser Vega, que es uno de los docentes de la licenciatura en Biología Humana de la Universidad de la República, con sede en el departamento de Tacuarembó. Yasser, siéntete abrazado con ese abrazo que damos aquí de 2 vueltas y apretado, respetando las distancias. Ambos estamos sin mascarilla, los dos vacunados, los dos con la distancia física como corresponde, con el protocolo sanitario. Bienvenido, y empecemos por el principio, porque te decía cuando coordinábamos la entrevista que para nosotros iba a ser un gran desafío hablar de la Universidad de la República, de la propuesta pedagógica que tienen en la regional de Tacuarembó, y cómo bajar a territorio una investigación que están haciendo en el área de la genética y de nuestros ancestros, de nuestros antepasados, ¿no? Pero primeramente, ya te dimos los buenos días, ya te abrazamos. ¿Por qué no presentar la licenciatura de Biología Humana aquí en Buenos Días Salud? ¿Cómo estás? Bueno, muchas gracias, Margarita. Muchas gracias. Un saludo a todos tus audientes del programa Buenos Días Salud. Bueno, la verdad estoy muy contento de estar acá en Rivera, feliz de compartir con ustedes. Y bueno, entrando en el tema, lo primero que quería decir es que la sede de la Universidad de la República en Tacuarembó forma parte de una sede regional, junto con Rivera y Cerro Largo. Entonces nosotros somos considerados un CENUR, un centro universitario regional. Por lo tanto, la licenciatura en Biología Humana pertenece a la región. ¿Okay? Tenemos profesores también acá en la sede de Rivera. En Cerro Largo no, pero estudiantes de Cerro Largo también participan o pueden participar en la licenciatura. Entonces, es uno de los aspectos que creo importantes, que la licenciatura acá en la región pertenece a esos 3 departamentos, pero también está en Salto y en Montevideo. ¿Okay? Entonces, bueno, es una carrera que se nutre de diferentes facultades, de Montevideo también, de la Facultad de Odontología, Facultad de Medicina,
la Facultad de Ciencias y, por supuesto, la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, que es, digamos, el proyecto de donde se lleva el proyecto del que vamos a hablar. Bien, pero los que eligen la licenciatura en biología humana, después ejercen ¿en qué área? Sí, digamos que el perfil o el diseño de la carrera está, digamos, enfocado hacia el área de investigación, ¿ok? Es el área de investigación, por supuesto, en el área de biología humana tiene diferentes enfoques. Uno de ellos, bueno, enfocado en el área de genética humana, por supuesto, el área donde nosotros trabajamos, pero también en el área de antropología, epidemiología, bioinformática, ¿ok? O Hay sea un área ambiental también, de estudios que, ambientales. o sea que esta carrera cumplió un rol muy importante en lo que refiere a la pandemia. Sí, ¿Mm? sí, es correcto. Sí. De hecho, bueno, en mi caso participé en el laboratorio, un laboratorio interinstitucional que se creó en Tacuarembó. Bueno, que fuimos el segundo laboratorio que se abrió en el interior del país para empezar a hacer el diagnóstico de COVID. Fue un laboratorio que abrimos entre Línea y el DILAVE, que es el laboratorio de diagnóstico veterinario del Ministerio de Ganadería. Entonces, ese aporte de la licenciatura en biología humana, pues fue fundamental o ha sido fundamental en todo el control de la pandemia, por supuesto. Mucha investigación en lo que refiere al contexto de esta carrera. ¿Para qué sirve la investigación? ¿Para llegar a una vacuna? ¿Para llegar a un diagnóstico? Por supuesto. Por supuesto, de la investigación surgen las herramientas de diagnóstico, de la investigación surge la creación de las vacunas, de la investigación surgen los autos, surge todo, prácticamente la tecnología que estamos utilizando en este momento. Entonces, bueno, eso es la creación de conocimiento ¿Es el para, origen? ¿Es el principio de? ¿El origen de? bueno, ¿El la puntapié inicial investigación, para? digamos, la investigación científica es una herramienta útil para la creación de, como decía, de conocimiento que sea aplicado para el bienestar de la humanidad. Sin embargo, hay otros tipos de conocimiento también que conocemos, que digamos, fueron los conocimientos que se tenían antes de que apareciera, digamos, un método sistemático como la investigación científica, que, bueno, igualmente fueron válidos en su momento y dieron ciertos aportes que luego, digamos, la investigación científica permitió corroborarlos o descartarlos, ¿ok? Entonces, creo que, bueno, la ciencia genera ese aporte de un conocimiento sólido, sistemático y reproducible, ¿ok? Que es lo que nos permite, como decía anteriormente, tener un diagnóstico certero de que utilizamos una herramienta de laboratorio y decimos, esta persona está positiva para COVID o negativa, o que la vacuna efectivamente está funcionando y genera anticuerpos y va a proteger a esa persona. Sin querer queriendo, dejaste pendiente un tema que me gustaría profundizarlo sobre uno de los pocos laboratorios que se instalaron en el país para el diagnóstico COVID, y uno de ellos fue en Tacuarembó con tu participación. ¿Cómo se originó todo? ¿Cómo se gestó todo esto? Bueno, fue bastante interesante cómo surgió, porque a partir del primer caso en Uruguay, que fue el 13 de marzo, en Montevideo, bueno, ya se comenzó a crear entre la Facultad de Ciencias y el Instituto Pasteur métodos para hacer ese diagnóstico por la técnica que todos conocemos ya, que es la PCR en tiempo real. En Montevideo se crea un kit diagnóstico para realizar esa técnica, y en Salto existía ya un laboratorio de virología molecular a cargo del profesor Ron Nicolina, que claro, ellos al trabajar ya con virología tenían esa experiencia en el trabajo y diagnóstico de virus. Entonces ellos solamente estandarizaron las técnicas de diagnóstico porque ya tenían la infraestructura y comenzaron a realizar el diagnóstico prácticamente en menos de un mes de que se detectó el primer caso. Ese fue el primer laboratorio del interior que se creó. Por supuesto, al ser de la universidad también nos vinculamos por medio de la directiva del CUT, y se empezó a buscar la forma de que se creara un laboratorio en la región, también por la importancia de la frontera, el aumento de casos en Brasil, sabemos esta frontera tan Con las dinámica. variantes, sí. Y bueno, Ron Nicolina fue a Tacuarembó y buscamos la manera, nosotros en el CUT, digamos en el Centro Universitario de Tacuarembó, no teníamos las condiciones de bioseguridad
para poder trabajar con el diagnóstico del virus. Recuerda que en ese momento no se sabían muchas cosas, estábamos todos aterrados. Todo en la nebulosa, todos con miedo, asustados por el Eso, comportamiento, por... sí, incluso los que podíamos trabajar tampoco sabíamos cuál era la posibilidad de que eso se expandiera, Ujú. de que nos pudiéramos contaminar en el laboratorio. Entonces, bueno, Ronnie Colina fue allí a Tacuarembó y determinó que el espacio adecuado con las condiciones de bioseguridad estaban en el DILABE, que es el laboratorio de diagnóstico veterinario que forma parte de un campus donde está la UDELAR en Tacuarembó, el INIA y el DILABE. Es todo un mismo campus, estamos cerca allí, los predios. Entonces, bueno, nos juntamos con técnicos, investigadores de INIA, nosotros de la UDELAR, y creamos el laboratorio que tenía su, digamos, sede física allí en el laboratorio de DILABE. Los aparatos que utilizamos fueron Claro, aparatos te iba que a preguntar de recolectamos. la logística, ¿no? Los aparatos Fundamental. fueron, el PCR era de nosotros, del laboratorio al que pertenezco de genética humana del CUT. El línea prestó otros aparatos, el DILABE tenía la infraestructura y nos unimos los técnicos para realizar allí el trabajo. Fueron 8 meses que estuvimos Intenso, sí, 8 meses realizando intensos. el diagnóstico. Hasta que el hospital se hizo cargo, creó su laboratorio interno y se hizo cargo del diagnóstico. Así Acá más o menos es la estamos historia. recibiendo la comunicación con la doctora Mónica Sanz. Si puedes colocar, por favor, doctora, el celular en posición horizontal. Fantástico, 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 realmente. Bueno, ¿y por qué vamos a dejarlo que pare de sonar? Porque ya hicimos la comunicación con la doctora. Estoy viendo un diario, una caja que está utilizando de soporte. Tenemos tiempo, doctora, tenemos unos segunditos. Prepárese bien para que salga re coqueta, porque como tenemos no solo micrófonos, sino que tenemos cámaras. Tranquila que tenemos unos minutitos. Seguimos aquí viajando en lo que ha sido este universo de posibilidades, de probabilidades, que hicieron que se aclarara un poco más el panorama de la realidad epidemiológica en nuestro país, con la participación de estas cabezas pensantes que son muy silenciosas. No sabemos la trastienda ¿no? de una vacuna ya pronta, no sabemos la trastienda de un test rápido o no, no sabemos lo que pasa en los laboratorios, no tenemos noción de esto, solo conocemos las estadísticas, las conferencias de prensa con las palabras de los técnicos, aquella creación del comité honorario científico, asesor, que estaba al lado del Poder Ejecutivo y que cumplió un rol muy importante, muy importante. Creo que tendría que seguir existiendo esto, que fuera un apéndice del Poder Ejecutivo, no importa si en pandemia o no, pero tendría que mantenerse. Yo no sé si ya la presentamos a la doctora Mónica, sí, porque igual quedábamos con temas pendientes de la coexistencia, ¿no?, de este laboratorio con el trabajo de la Universidad de la República y con la formación de los chiquilines. Pero ya vamos a ampliar aquí la imagen y definir en la cámara 1 a la doctora Mónica Sanz. La doctora Mónica Sanz es doctora en Antropología Humana, ella es jefe del Departamento de Antropología Biológica de la Facultad de Humanidades, a la que le agradecemos muchísimo. Y principalmente le agradecemos a Yasser, porque Yasser levantó el centro y dice, mira, la mentora de todo esto es la doctora Mónica. Entonces vamos a hacer este trío, ¿no? Yo intermediaria del conocimiento de ustedes. Buenos días, doctora Mónica. Tocaya, porque yo soy Margarita Mónica. Y muchísimas gracias por compartir vuestros conocimientos y la experiencia que tiene esta valija enorme de experiencia y también de humildad para compartir con la audiencia, ¿no? Nosotros estamos en esa nebulosa. Algo escuchamos, pero poco entendemos de lo que sucede en la trastienda de la investigación científica. Buenos días para todos. Estoy muy bien representada allí por Yasser, que trabaja en el PDU que tenemos en el CUT, en Tacuarembó, que tenemos un buen grupo que está a cargo que está allí también en Tacuarembó, el doctor Pedro Hidalgo, y tenemos también a Lorena Luna, ese es el equipo de Tacuarembó, y ahora tenemos también sangre renovada, sangre nueva, y también allí en Rivera gente colaborando, como Mariana Chávez, Valentina Rodríguez, están colaborando en el proyecto, que justamente creo que es el tema de hoy.
porque Es estamos verdad. muestreando población de ribera para este nuevo proyecto, que indirectamente tiene que ver con salud, tiene que ver con la población en general. Yo he trabajado en diversos temas, a veces tocan salud y hemos trabajado, por ejemplo, en temas de cáncer, pero siempre en relación a las características de la población uruguaya. Y eso es justamente lo que hizo surgir este proyecto, porque en una investigación hecha con colegas de distintos países, que ellos manejan el tema apellidos, que yo no lo manejo demasiado, ellos consiguieron el registro de la Corte Electoral de 2011, y bueno, y analizando eso, obviamente también conmigo, ¿verdad? Vimos que sobre todo cuando se estructura por municipios, ¿verdad? Que tenemos los votantes por municipios, surgían a nivel de país varias estructuras y resulta que el sur aparece más o menos todo junto. Nosotros pensábamos a priori, ¿verdad? Que por ejemplo Colonia podía separarse, porque uno dice, bueno, hay colonias alemanas, valdenses, pero no, todo el sur aparece bastante homogéneo cuando uno mapea, ¿verdad? Y sin embargo el norte aparece casi como islotes. Yo decía, bueno, a priori uno dice, bueno, el noreste es una cosa, el litoral argentino es otra, y no resultó así. Por ejemplo, Tacuarembó está dividido en dos agrupamientos, bueno, Estamos Rivera es hablando uno. de qué conceptos que caracterizan esos lotes, esos Por agrupamientos. apellidos Por simplemente, apellidos, eso fue sí. por apellidos, sí fue un estudio macro, digamos, en el sentido que tomó todos los apellidos de los electores de 2011, Uh-huh. así que ahora estamos requiriendo a la gente que muestreamos que hayan votado en ese lugar, digamos, o sea, el departamento que sea en 2011, o sea, son todos mayores de 29, 30 años, porque lo que queremos ahora es ver si esos agrupamientos que surgieron a nivel de apellidos se reflejan genéticamente. O sea, si esas poblaciones que aparentemente estarían relativamente aisladas, o por lo menos más aisladas, o que no son demasiado similares a la de Montevideo, si eso también lo vemos a nivel genético. Y para eso además estamos viendo como son apellidos que uno a la larga se transmiten de forma paternal, ¿verdad? Por el lado del padre, ¿verdad? Vamos perdiendo los maternos. Bueno, también separamos la herencia en lo que puede ser cromosoma Y, de herencia restringida, digamos, a hombre, ADN mitocondrial, que las madres la pasan a todos sus hijos, pero después siguen las hijas pasándolo, por lo tanto es herencia materna, y también elementos marcadores que son de herencia biparental, ¿verdad? Que ahí estarían marcando el conjunto. Entonces, bueno, como hipótesis, tal vez solamente, por ejemplo, cromosoma Y refleje lo mismo y cuando veamos ADN mitocondrial no esté la misma estructura. Esa sería una hipótesis posible, ¿verdad? La otra es que la estructura se refleje en todos los marcadores o que no se refleje en ninguno, y que bueno, que sea algo que sí vemos por apellidos y no podemos ver a nivel ya genético. Acá vamos como que nos está saliendo un mito, ¿no? Por la cantidad de información que se maneja. Pero ¿cuál es el punto de coincidencia en todo esto? Hablaba usted, doctora Mónica, de los apellidos, pero ¿qué más se busca? Usted mencionaba el tema de la herencia, ¿no? Y de las ascendencias, las coincidencias sobre alguna patología, sobre alguna característica física, sobre alguna característica conductual. ¿Cuál No, sería el denominador común o lo que en estuvieran este caso buscando? es, claro, es simplemente la ancestría. Va a tener que ver, por supuesto, con el origen poblacional. A ver si de dónde venimos. Claro, eso seguramente salta, porque lo que tenemos en estudios previos, ¿verdad?, es que a nivel de herencia materna, un tercio de la población uruguaya en general tiene ancestría indígena, pero si uno va a Tacuarembó o a Salto o a Bella Unión, esos valores suben arriba del 50%, 50 y hasta 60%. Entonces, eso posiblemente sea un elemento, pero eso, claro, eso está hecho por el lado materno. Cuando vemos el lado paterno, cromosoma Y, en la población en general, aproximadamente es nada más que un 1% que tienen ancestría paterna indígena, y en Tacuarembó y en Salto parece que todavía no lo tenemos terminado, pero en Tacuarembó dio 3,4% y en Salto pensamos que es un poquitito más. Igual es muy bajito si uno lo compara con lo materno, ¿verdad? No tiene nada que ver. Entonces estamos hablando de dos mundos distintos según sexo, ¿verdad? Y eso habla de las uniones desiguales ya inicialmente, ¿verdad? Donde los colonizadores, conquistadores o mismo inmigrantes eran fundamentalmente varones que
creemos que se cruzaban con las indígenas que habían sobrevivido a matanzas, etcétera, ¿verdad? Esto es algo apasionante que nos hace viajar en el tiempo, ¿no? Me imagino las cabezas pensantes del área de la antropología humana, cómo hacen para definir una hipótesis. ¿Cuántos piensos se tienen que plantear? ¿Cuántas tormentas o lluvias de idea se tienen que dejar sobre la mesa para seleccionar una de estas? Lo de la ancestralidad genética se eligió, doctora Mónica, en la población de Rivera, porque ya esas cifras que usted manejaba a nivel Tacuarembó y Salto están definidas. No, la ¿No? estamos igual estudiando en todos lados con distintos marcadores. De Salto solamente teníamos algunos datos que aún ni siquiera están publicados. Allí tenemos a Julio Daluz, que es el jefe de un equipo de allí que está colaborando también en este proyecto. Entonces son muestras que él está tomando, pero con los mismos criterios, porque tampoco uno puede comparar criterios diferentes. Y en un estudio que se hizo hace poco, que hicimos en Montevideo, nos dio diferencias bastante claras por el lugar de atención médica. Entonces como que está bastante subestructurado, por lo menos en Montevideo, no sabemos en los demás lugares. Entonces estamos tomando con ese mismo criterio, tratar de tener mitad de población o en realidad representativa de la cantidad de gente que se atiende en mutualistas y la cantidad de gente que se atiende en el hospital. Por eso que se está tomando hospital y mutualistas en Rivera, hospital y mutualistas en Tacuarembó y lo mismo en Salto, ¿verdad? Ahora, justamente si pasara lo mismo, no lo sabemos, es una de las cosas que va a surgir, y ahí también empezamos a ver a veces temas de desigualdades y de diferencias de ancestría en distintos sectores. De vuelta caemos en la subestructuración, ¿verdad? De las mutualistas privadas y de ACE, del Hospital de Rivera, ¿qué información requiere esta investigación? Bueno, ahí podríamos dejar colaborar a Yacer, que está a cargo justamente de la parte más de las... Claro, claro que sí. Bueno, gracias, Mónica. Saludos. No, lo que realizamos básicamente es una encuesta donde preguntamos a las personas, bueno, su lugar de nacimiento, por supuesto tienen que ser de acá de la región, y algunos datos de ancestros, por ejemplo, sus padres o abuelos también, lugar de nacimiento. También intentamos registrar si entre ellos en su familia saben si existe alguna enfermedad genética o alguna característica genética que pudiera ser interesante para tener en el registro. Y bueno, con el hospital nos organizamos para que las personas que van a hacerse extracciones de sangre para exámenes de laboratorio, algunos para carnet de salud, bueno, allí en ese momento les consultamos si quieren participar del estudio y ellos firman un consentimiento informado si aprueban participar en el estudio. Claro. Firman un consentimiento informado, bueno, que es una norma de bioética que se tiene que cumplir, en este caso, al ser un estudio con seres humanos. Bueno, firman ese consentimiento donde explica un poco el estudio, se les deja a ellos una copia de ese consentimiento y el otro queda para nosotros. Entonces, bueno, básicamente es eso. El consentimiento informado, la encuesta y la muestra de sangre la extraen, digamos, las personas del hospital. Claro, no las es, técnicas, pero sería una muestra extra de sangre o dentro de esa rutina de laboratorio para controles sí. se saca alguna gotita. Es una muestra es una muestra extra. Uh-huh. Sí. Bien, un tubito de más en el caso de sí. ¿Para encontrar qué? Sí. ¿Para encontrar qué? Gran signo de interrogación. ¿Qué estamos buscando? Vamos a ver, sí. ¿Sí? Sí. Entonces, como decía Mónica, bueno, sí, la idea es esa. ¿Cuánto hay de indígena en nuestra genética? ¿Cuánto hay de negros en nuestra genética? ¿Cuánto hay de europeos en nuestra genética? Eso es lo que se está buscando. Por ahí va, sí. Por ahí va la cosa y también la idea, como decía Mónica, bueno, comparar esos resultados con el sur del país, relacionando esos resultados previos que ya se habían encontrado en estudios previos con los apellidos. No sé si está dentro de la órbita de ustedes, pero ¿es mito o verdad lo vinculado a que las diferentes razas o etnias tienen resistencia o vulnerabilidad a determinadas enfermedades, patologías? ¿Esto también hace parte de las investigaciones o hipótesis o temas a seguir?
No en este momento, pero lo hemos estudiado antes. Por ejemplo, la presencia de hemoglobina S, que también lo estudiaron Julio, que lo mencionaba ahora, que está en Salto, ¿verdad? Que fue incluso su doctorado fue sobre ese tema. La presencia de hemoglobina S en África confiere resistencia a la malaria. Acá no tenemos malaria, pero sí se ha visto, digamos, en otro tipo de estudios que hay frecuencias mayores o menores de determinados tipos de enfermedades. Diabetes tipo 2, hay muchísimas enfermedades que tienen cierta relación con determinadas ancestrías, fibrosis quística, por ejemplo, con los europeos. No sé, por ejemplo, Yasser está estudiando justamente enfermedades, pero en ese caso no recuerdo, Yasser me apuntará si hay alguna diferencia en ese caso por ancestría, pero en muchas enfermedades sí, al ser genéticas, siempre las enfermedades genéticas tienen un único origen, casi un único origen, ¿verdad? Que uno puede llamar incluso lo que es el efecto fundador, que lo vemos, y eso posiblemente también es lo que confiere las subestructuraciones de las poblaciones, que no seamos todos homogéneos, ¿verdad? En este estudio concreto no estamos buscando patologías, sí se pide la información porque a futuro son líneas muy interesantes y esta siempre relación con posibilidades de patología. Yo estoy, por ejemplo, trabajando con un grupo de neurólogos por una enfermedad que hay básicamente que es frecuente en Nueva Palmira y que casi no existe en otros lugares del país, o sea, está centrada en esa zona y justamente creemos que fue una persona que llevó la enfermedad posiblemente en el siglo XVII o XVIII y todos los que vemos ahora son descendientes de esa persona. Hay ejemplos muchos en otros países, ¿verdad?, donde podemos incluso ver quienes a veces saltan en una población que está apareciendo mucho de tal cosa, ¿verdad? Entonces, bueno, es interesante indagar que para veces en una familia es hasta común, es normal y ni siquiera se han puesto a pensar y es algo que tiene que ver justamente con ese ancestro común, ¿verdad? Entonces, pero acá lo que queremos ver un poco es el mito de si la población uruguaya, podemos hablar realmente de una población uruguaya y todo vale para todo el Uruguay. Las historias locales son importantes y esto también nos relaciona con historias locales, historias departamentales, con nuestra propia identidad nacional. Yo estoy convencida después de muchos años de trabajo que nuestra identidad nacional, o por lo menos la que tenemos acá, surge de básicamente inmigrantes que llegaron a Montevideo y que ahí ven, y además hombres. Entonces tenemos esa idea que no había indígenas, porque en general las que se mezclaron cuando uno empieza a averiguar eran mujeres y como que no tuvieron voz. También el hecho de que, bueno, eran básicamente hombres inmigrantes o descendientes de inmigrantes los que escribieron la historia, o sea, prácticamente. Entonces, las identidades locales, por suerte ahora, bueno, me hablaban de un historiador en Rivera o en Tacuarembó que han sacado también a luz las historias locales, que no siempre coinciden, ¿verdad?, con la historia que tenemos o que con la están en los escrita. libros. Exacto. Exacto. Entonces es importante para la escuela, ¿verdad?, que se aprecie la identidad no solo la nacional, que por supuesto es importante, pero sino también las diferencias locales, rescatar las historias casi que familiares a veces, o grupales, pero bueno, que son de un pueblo, ¿verdad? Eso de traer, y eso que es una de las cosas que queremos ver un poco, ¿verdad? Bueno, no tanto a nivel de pueblo particular, pero sí, por ejemplo, a nivel de departamento o de región del Uruguay, de ir rescatando esas diferencias y valorarlas, ¿no? O sea, no pensar que Uruguay es todo... Bueno, lo hemos visto hasta en Argentina, la idea esa de que vinieron de los barcos. Bueno, no, saquémonos de una vez esa idea que vinimos todos de los barcos. Algunos ancestros habrán venido de los barcos, pero otros hacía miles de años que estaban en Uruguay. Y eso hay que reconocerlo. Tenemos un poblamiento en Uruguay de 13.000 años. Entonces, bueno, hay que reconocer que había mucha gente acá cuando vienen. Y otros han tenido una historia bastante trágica de inmigración forzada, ¿verdad?, que fueron traídos como esclavos, algunos esclavos que escaparon, incluso en esa zona que vienen de Brasil, escapados, fugados, con historias a veces muy duras. Entonces, bueno, todo eso está bueno que esté en nuestra cabeza y en nuestros libros de historia y que lo aprendan los niños. Ahora, ¿cómo la regionalidad va por partes? ¿Creemos que la región es un todo o es una gran fracción del país y se transforma en un rompecabezas de miles de piezas? Tacuarembó está pegadito a nosotros
y la realidad seguramente sea distinta a la nuestra. Salto con una frontera con Argentina, claro, hay agua en el medio, hay puente, también está mostrando características diferentes. ¿No les intriga llegar a la conclusión de la investigación con Rivera, con esta frontera tan particular, tan peculiar, tan única? Por supuesto, y por eso, bueno, justamente elegimos Rivera dentro de los lugares a muestrear, porque además teníamos muy poca información de Rivera, ¿verdad? Entonces, bueno, es importante tener más información y difundirla. Una cosa importante es que, bueno, después, cuando tengamos resultados, por lo menos la parte de ancestría materna y paterna se le da a la gente. Por eso siempre le pedimos un teléfono o un email o algo para poder darles esa información. Hay una que no se comprende, digamos, pero digamos la parte de decir, bueno, tu ancestría materna es, por ejemplo, indígena. Tenemos mucha gente, ahora hay como un querer ser indígena, antes era al revés, antes se tapaba, bueno, ahora entonces, bueno, aquellos que le decimos generalmente, bueno, sí, tu ancestría materna es indígena, estamos viendo también la paterna, por ahora en general estamos viendo sí, muy poquita ancestría paterna indígena, también la afro, muchos la saben, pero otros no, incluso a veces hay cuando uno pregunta, una confusión entre afro e indígena, porque como no había indígenas, todo aquello que era oscurito pasa a ser afro, sí. Y no siempre lo es. Entonces, bueno, todo eso de poder y después, por supuesto, también difundir a nivel general los estudios, ¿verdad? Porque tenemos una parte que es individual, pero el fin es poblacional. Entonces, bueno, cuando tengamos el año que viene o a fines del año que viene, pues es un proyecto a 2 años financiado, aprovecho a decirle por CSIC, por la propia universidad, cuando tengamos esos resultados, la idea es difundirlo en las zonas particulares donde se ha estudiado, ¿verdad? Así que ahí podremos ir de vuelta. Sí, claro que sí, obviamente, y queremos conocer los resultados. A nivel del departamento, ¿cómo te ha recibido la población con esta propuesta de la Universidad de la República? No, bueno, excelente. Aprovecho también para enviar un ¿Ansiosos y saludo. curiosos como yo en este momento? Sí. Y bueno, como te decía, aprovecho para enviar un saludo y el agradecimiento a la doctora Eula, la directora del hospital, que bueno, fueron muy abiertos y amables para recibirnos y bueno, mostraron toda esa parte positiva de participar en el estudio, ¿no? Y colaborarnos. Ya prácticamente el número de muestras del hospital lo completamos. Pero, y bueno, también las técnicas del laboratorio allí, las extraccionistas, bueno, nos recibieron muy amablemente y les agradecemos también por eso. ¿Hay alguna característica que defina el tipo de sangre por etnia, por raza? Por ejemplo, no sé, AB positivo o A positivo o el negativo o el universal. Bueno, de pronto Mónica puede complementar Sí, un poco con eso. porque tengo una No, anécdota, claro, tengo una anécdota muy cercana que dio a luz una conocida y viene la partera gritando, dice, tenés un negro en la familia, tenés un negro en la familia. Entonces la mujer recién parida dice, ¿de qué me está hablando? Dice, sí, buscá porque tenés un negro en la familia. Y le preguntamos a la partera, ¿por qué está? Porque además con intimidad, pues la conocían y todo. Y yo, que no le caiga mal a la gente. Dice, no, porque es AB positivo, tu pequeña, es AB positivo. Y yo, bueno, y quedó pendiente aquello. Entonces, es decir, ¿tiene alguna relación el tipo de sangre con el origen, con la etnia, con la raza? Bueno, a ver, sí, pero no así, no, Uh-huh. nunca. A ver, los indígenas de América en el momento de la conquista eran todos cero positivos, eso sí, pero el cero o el O positivo también se da en Europa y también se da en África. O sea, el hecho de tener O positivo, cero positivo, que es lo mismo, ¿verdad? Una forma de decirlo, no implica que uno tenga ancestría indígena, ¿verdad? Simplemente da una frecuencia más alta y lo que hicimos, por ejemplo, cuando lo estudiamos y ahora está Lorena Luna trabajando también O con sea que alelos es un punto de populares, referencia en la investigación, el pero no tipo... necesariamente, es un bien. problema de frecuencias y no de ausencia o presencia, ¿verdad? Que yo tenga ese grupo no me hace indígena. Es más raro sí que si alguien fuera indígena tuviera, pero claro, ha habido tantas mezclas que aún alguien que tenga mezcla puede tener cualquier grupo. Aún AB, el A es muy frecuente en toda Europa, pero también es frecuente en Uruguay, pero digo, en toda Europa se da, y el B es relativamente frecuente, o sea, es el más raro, que sí tiene una frecuencia algo mayor en África, pero también hay en Europa, o sea, no
no quiere decir por tener AB que tenga ancestros africanos. Si nosotros, por ejemplo, habíamos estudiado una característica que es fácil de ver en los recién nacidos, que es la mancha mongólica, que tiene que ver con la ancestría. Es una mancha que tienen los niños cuando nacen, y podrían mirar en este niño a ver si lo tiene. Es una manchita que se tiene como, parece un machucón en la zona del sacro. Después se le va yendo a medida que el niño crece, normalmente desaparece, pero es color machucón, no es un lunar. Es en la zona del sacro, a veces tienen incluso en las dos nalgas o en la espalda, pero la más común es ahí, que puede ser chiquita o grande. Y eso es muy frecuente en asiáticos, por eso lo de mongólico viene de mongoloide, del este de Asia, pero también en indígenas americanos y también en africanos. O sea que el hecho de tener la mancha por sí misma no indica nada. Generalmente es poco frecuente en europeos. Entonces, la mayor parte de la gente que presenta la mancha, los niños, en general es porque tienen o una ancestría indígena o africana. Después hubo un mito, por ejemplo, de una forma de huella digital que se decía, si tenés eso sos indígena, sos charrúa. No, es de nuevo un problema de frecuencias. Es más frecuente tener determinada figurita, que está con la B corta en la credencial, me parece, más frecuente si uno tiene ancestría indígena, pero todas las poblaciones lo tienen. Son muy pocas las cosas que son típicas de una población. Hemoglobina S sí. Si uno tiene hemoglobina S, sabe que tiene un ancestro africano. Hay algunos grupos del ADN mitocondrial que hoy mencionaba, eso sí, tiene una distribución geográfica bastante clara. Por eso es que ahí sí podemos decir ancestría indígena o no, porque hay determinadas mutaciones que, como es un ADN general que tiene poca función, que no está dando algo que nos dé enfermedades, hay alguna enfermedad, pero digamos básicamente no. Y está muy estudiado y está geográficamente bien definido, incluso diferenciado de lo que pueda ser nativo americano de asiáticos, de los cuales provienen, ¿verdad? Entonces ahí sí podemos decir, bueno, tu ancestría es de África, pero África subsahariana, o es canaria, porque hay características que vienen de las Islas Canarias, que dio toda una vuelta de Europa a África, de África a Canarias, o es europea, pero cuando decimos europea en realidad incluye Próximo Oriente, incluye Norte de África, ¿verdad? Que el Mediterráneo es una unidad, o bueno, eventualmente si fuera del este de Asia. Lo mismo por cromosoma Y. Por cromosoma Y también podemos diferenciar todo eso, por eso digo, vamos a dar esos resultados. Y no damos los otros, como decir el grupo sanguíneo y la B0, porque decir grupo A puede ser que sea por europeos, pero en tanta mezcla puede venir de África, puede venir de algún otro lado. O sea, en general el que tiene A es porque algún ancestro europeo tiene, pero es rarísimo en la población encontrar a alguien que no tenga algún ancestro. Aún la gente más afro siempre algún ancestro no afro tienen, y entonces ese A puede haber venido por esa pequeñita muestra, digamos, mezcla, perdón, de otros orígenes. O sea que no hay realmente muchas cosas que uno diga, bueno, si tengo tal cosa, bueno, yo que sé, fibrosis quística también, sí, el que tiene esa enfermedad sabe que tiene un ancestro europeo, pero no nos aporta demasiado, ¿verdad? Claro. Pero ayuda, o a veces hay mucha información y hay mucho ruido. Para despejarla y llegar a confirmar o desechar la hipótesis, le puede llevar más tiempo, ¿verdad? Exacto. Así que no necesariamente esa señora tiene un ancestro africano. Claro, porque fue así una locura. No es así tan sencillo, no. Es un problema de frecuencias, y sí, puede ser que lo tenga, pero no necesariamente el grupo. Porque ahí lo que recibió es un A por un padre y el B por el otro, que no sé cuál es cuál, ¿verdad? El B sería el que podría tener mayor posibilidad de ser africano, pero no es exclusivo de África tener B. ¿Y hay alguna exclusividad en nuestro pago tan mezclado con tantas ascendencias y descendencias? Porque realmente indígenas, aunque hay mucha miscigenación, negros, europeos, asiáticos, hay de todo como en botica. Eso es algo típico de toda América, ¿verdad? El haber recibido poblaciones de tantos distintos orígenes. Pero incluso si uno quiere hilar más fino a nivel de indígenas solos, tenemos distintas parcialidades de indígenas, y eso también lo estamos empezando a ver.
o sea, indígenas como guaraníes que han venido desde la Amazonia, pero tenemos, bueno, por ejemplo, charrúas, guenoas, que son grupos típicos de Pampa, Patagonia, o aún hay vinculaciones con Chaco o con los Andes. Entonces, todas esas mezclas también, no es que los nativos, cuando hablamos de indígenas, sea una unidad. A nivel arqueológico, por ejemplo, hay diferencias entre el este y el oeste. Si bien hay montículos, por ejemplo, en ambas zonas, son bastante distintos los individuos que están enterrados en una zona u otra, posiblemente con origen distintos y vinculados después a otro tipo de poblaciones. O sea, falta muchísimo por averiguar de charrúas, de guenoas, que son temas que siempre están también, y que también estamos intentando reconstruir, y a veces, bueno, también reconstruyendo el pasado podemos aportar a entender nuestro presente y viceversa. De nuestro presente podemos tratar de comprender el pasado. Inclusive escuchaba comentarios desde niña que teníamos la sangre charrúa y los que menos sabían en determinadas regiones eran charrúas. Eran más guenoas y un poco más de guaraníes que los propios charrúas. ¿Por qué se gestó esta idea? ¿Tiene asidero histórico o científico? ¿O también está totalmente dividido? Entre charrúa y guenoa está muy dividido. Investigadores como Diego Braco, que está justamente radicado en Tacuarembó, él sostiene que lo que había aquí en el momento de la conquista eran guenoas y que los charrúas vienen después desde Argentina. En nuestra identidad quedaron los charrúas porque además se los nombra hasta más tarde, ¿verdad? Cuando se habla de Salsipuedes como la última gran acto a la matanza de genocidio o de exterminio o etnocidio, ¿verdad? Porque realmente se fue contra una colectividad con la idea de eliminarla. Bueno, eran charrúas los que estaban, ¿verdad? No eran guenoas. Entonces, eso es lo que ha quedado más el impacto de esa muerte, como también el cacique Cepé que sobrevive, cuyos descendientes están en Tacuarembó, en otras zonas, ¿verdad? Familia García. Entonces, bueno, todo eso, ¿verdad? Ha quedado mucho más tal vez que el tema guenoa. Para nosotros, desde la biología o desde la genética, es probable que nunca logremos diferenciar guenoas de charrúas. Son todos de un mismo tronco, y sí pudimos, por ejemplo, vincular a Baimaca, Perú, cacique charrúa capturado en Salsipuedes y llevado a Francia, donde muere, ¿verdad? A él sí lo pudimos vincular con un cerrito de Rocha, por el lado materno. Lamentablemente no pudimos continuar el estudio, pero sí él está vinculado, o sea, su ancestra, abuela, tatarabuela o en algún nivel de ancestría materna está vinculado a un cerrito de Rocha. Ahora, no puedo decir que los cerritos de Rocha lo hicieron los charrúas. Primero, porque eso puede haber pasado hace 1000 años. Claro. Segundo, porque la abuela, tatarabuela, lo que fuera de charrúa, de Baimaca, puede haber sido intercambiada, raptada. Sabemos que había desde raptos hasta contactos, y tal vez no era ella... ¿verdad? Del mismo grupo que hacía el cerrito, pero bueno, murió y allí fue enterrada. Pero sí hay un contacto, una conexión de una mujer enterrada en la base de ese cerrito que tiene 1600 años, o sea, fue hace 1600 años, un individuo de 600 años en el mismo cerrito, Baimaca, Perú, que nace en 1780, y población actual. Tenemos varias personas actuales viviendo en distintos lugares, incluso en Tacuarembó, todavía no tenemos en Rivera, tal vez aparezca alguno, que son descendientes de esa línea, que es una línea que tiene miles de años en nuestro país. Por lo menos tienen 9000 años viviendo en el país, por más que no hayamos encontrado un esqueleto, pero digamos por la cantidad de diferencias que vemos. Entonces, bueno, estamos hablando de un linaje local, pero que no le podemos poner nombre si es guenoa, charrúa. Es claro que no tiene nada que ver con los guaraníes, que sí vienen después, llega por el 1300, ¿verdad? Claramente no, ni posiblemente tampoco con chaná o con arachanes que estaban en otras zonas. Pero entre guenoa y charrúa nos sigue quedando la duda, y tal vez no la podamos resolver nunca, y tengamos que quedarnos con esta idea, bueno, de charrúas o guenoas, o ambos, ¿verdad? Porque eran grupos muy móviles también, y cuando llega el caballo son más móviles aún. Pero evidentemente aún antes del caballo no estaban fijos siempre en un lugar, por más que sí volvían, porque este cerrito volvieron 1000 años después, y seguramente no vivieron 1000 años en ese cerrito, pues sería enorme, sino que bueno, volvieron y enterraron a un pariente de la primera señora,
1000 años después. O sea, eso nos cambia totalmente nuestra idea aquella de la prehistoria, que eran nómades y que vivían apenas sobreviviendo, ni una cosa ni la otra. O sea, sí eran nómades, se movían, posiblemente tampoco eran tontos, vivían cerca de la playa en verano, más lejos de la playa en invierno, se protegían, buscaban lugares adecuados, se desplazaban, pero estamos hablando de miles de años, entonces bueno, también nosotros nos desplazamos en miles de años, ¿verdad? No estaban fijos, claro, no había grandes ciudades, eso es real, pero bueno, sí se movían, pero volvían, tenían determinados lugares donde evidentemente vivían y volvían, y tenían algunas pautas de agricultura, que también implica estar más o menos quieto en un lugar. De los charrúas no está descrito para los cerritos de indios. No justamente, tenemos que cumplir con los amigos exclusivos de Buenos Días Salud y después le preguntamos a la doctora Mónica y al profesor Yasser, porque escuchamos en forma recurrente el tema de los cerritos. Algunos sabemos lo que significa y a qué se refiere, pero estoy segura que muchos de los que nos están escuchando y viendo no tienen idea de qué cerritos estamos hablando. Pausa y volvemos enseguida. Estamos charlando con la doctora Mónica Sanz, antropóloga, y con el profesor Yasser Vega, todos vinculados a la Facultad de Humanidades, a la carrera de Antropología Biológica y a la licenciatura de Biología Humana, que está concentrada en la región norte, en el CUT, en el Centro Universitario de Tacuarembó. No se muevan de ahí, por favor. Si sos beneficiario FONASA y tu número de cédula termina en 9, es tu momento de cambiarte a Casmer. Podrás contar con la mejor asistencia, internación sin costo, consultas médicas en consultorio y puerta de emergencia sin pago de órdenes. Somos la única institución del departamento que te brinda asistencia médica en todo el país a través de la red FEPREMI y respaldo del Sanatorio y Seguro Americano en Montevideo. Si tu número de cédula termina en 9, hasta el 30 de septiembre tenés tiempo de cambiarte al mejor lugar para cuidar tu salud. Acércate a nuestras oficinas para conocer todos los planes y beneficios que tenemos para vos y tu familia. Elegí bien. Elegí Casmer. Cobertura integral de asistencia médica. Farmacia Línea, en el predio del Shopping Siñeris, ofrece, además de precios especiales en medicamentos, productos y líneas de dermocosmética como Dermur, Neoestrata y accesorios para el deporte. Y lo más importante, si usted lo requiere, se lo entregan en su casa. Envíe mensajes por el 092 50 60 40. Fácil acceso, horario extendido de 10 a 22 horas, ambiente climatizado y amplio estacionamiento. Farmacia Línea, el lugar donde usted siempre encuentra la solución. Si puede, quédese en casa. Nosotros nos acercamos a usted. SEDECO, Centro de Ecografía Rivera. La mejor tecnología, profesionales permanentemente capacitados y los diagnósticos rápidos y seguros. SEDECO. Es fundamental tener la tranquilidad que contás con un servicio de acompañantes que va a estar en el momento justo, en esa situación en la cual se necesita el mejor cuidado. En CEPA tenemos el plan ideal para ti y tu familia. Promo 50% para nuevos socios. Afiliate hoy y hasta utilizar el servicio pagás el 50%. CEPA, la tranquilidad de un buen cuidado al alcance de todos. Comunicate al 4622-2206 o visítanos en Ituzaingó 503. Invierno frío, precios calientes. En Óptica Optisol te esperamos con una gran variedad de armazones y últimos lanzamientos. También encontrarás anteojos para sol y relojes. Podés financiar tu compra en cuotas y sin recargo, con tarjetas de crédito y financiera Crédito de la Casa. Optisol, tu óptica Varilux especialista. Avenida Sarandí 476. Teléfonos 462-355-50, 462-242-80. Estamos en Facebook e Instagram. Diez de la mañana, 58 minutos. Seguimos aquí. Yo le estoy pasando bomba
Realmente me está cautivando de una manera este reportaje con la doctora en antropología Mónica Sanz, jefa del Departamento de Antropología Biológica de la Facultad de Humanidades, también el profesor Yasser Vega, licenciado en Biología, docente de la licenciatura en Biología Humana del CUT del Centro Universitario de Tacuarembó. Hablamos de nuestra ancestralidad, de dónde venimos, quiénes fueron nuestros ancestros, indígenas, negros, europeos que se cruzaron con las indígenas que habían aquí, que las violaron, que se adueñaron de ellas o que se enamoraron y vivieron felices para siempre, porque no todo es tétrico, ¿no? Pero la historia muestra que sí, que en muchos casos fue lo más negativo que lo positivo. Y entre todo el relato de la doctora Mónica y del profesor Yasser se insisten y se hablan en los cerritos, ¿no? En los cerritos vinculados directamente a la población indígena. ¿De qué hablamos, doctora Mónica? ¿A qué nos referimos cuando mencionamos el tema de los cerritos? Claro, primero aclarar que tenemos distintos tipos de sitios arqueológicos, ¿verdad? Muchos son a nivel, por ejemplo, en Salto había muchos sitios en las islas o en tierra firme, en todos lados hay cerca de los arroyos, hay sitios que son, digamos, que van quedando por acumulación del sedimento, pero son planos. Pero tanto en el este como en el oeste se construían pequeñas elevaciones. No está claro realmente el fin. Aparentemente han ido cambiando incluso de fin. Primero se decía que había sido porque, bueno, por las zonas de bañados era para que no se inundaran. Eso prácticamente no está porque hay algunos cerritos que están en plena montaña, digamos, en la sierra. Entonces no tiene sentido porque ahí no llegaba nunca el agua, ¿verdad? Posible que incluso hayan ido cambiando la funcionalidad, pero en su gran mayoría tienen enterramientos humanos. Entonces la idea es que fueron creados justamente como para enterrar a los muertos, ¿verdad? La gran mayoría. Después hay una idea que los más nuevos podrían tener también un sentido ya como incluso demarcando espacios y paisajes, hasta plazas, como se ve en Norteamérica, pero bueno, esos serían los más recientes. Pero la gran mayoría, enorme mayoría de cerritos, que son montículos hechos por el hombre, ¿verdad? No, nada que ver con el de la Ruta 26, que se hablaba de que era de indios, pero es un cementerio, es un cerro natural donde han puesto tumbas, digamos. Estos no, estos son realmente construidos y hay de muy distintos tamaños. Hay algunos que son casi imperceptibles, que hay que mirarlos con el sol muy rasante para verlos, y hay otros que llegan a medir 5 metros, 7 metros de altura. Lo mismo los diámetros, hay de 10, 15 metros, pero hay también de 30 y 40 metros de diámetro. Algunos son realmente grandes. Pero sí, la constante en general es el encontrar esqueletos dentro de esos cerritos, ¿verdad? Y en el caso de los que de la región este o nordeste, los vemos en Rocha, 33, Cerro Largo, Rivera Artigas, Tacuarembó. Toda esa franja, y yo diría, digamos, hasta 100 o 150 metros de la frontera, kilómetros, no metros, 150 kilómetros de la frontera, vemos esos cerritos. Nosotros trabajamos hace mucho tiempo en uno que había en Tacuarembó, por ejemplo, y ese esqueleto está incluso en el Museo del Gaucho de Tacuarembó. Fue un único esqueleto que se encontró en ese cerrito. Normalmente hay como un esqueleto puesto primero en la base, y después sigue habiendo acumulación. Llega a haber 20 o más de 20 esqueletos en un mismo cerrito. No están siempre excavados en su totalidad, o sea, seguramente hay más de 20 individuos, pero en la parte excavada aparecen a veces 20. ¿Verdad? Entonces, bueno, y ahí tenemos también individuos que los han enterrado prácticamente como que los hacen una pequeña fosa, los dejan ahí enteros, y hay otros que son ya desarticulados cuando los entierran, les llamamos enterramientos secundarios. O así es porque viajaban con esos muertos hasta poder enterrarlos en el lugar adecuado, o los dejaban expuestos en algún lugar hasta poder enterrarlos. No sabemos los porqués. Lo que sí sabemos, bueno, que hay diferencias de enterramientos aún en un mismo cerrito. Entonces, bueno, estamos trabajando y también estamos trabajando con esos esqueletos. En el lado del litoral, sobre todo bajo y medio río Uruguay y desembocadura del río Negro, ahí también hay unos montículos que son parecidos, pero no son exactamente iguales. Esos se continúan hacia el lado argentino, como estos cerritos de acá del nordeste se continúan en el lado brasileño. También la hay, ¿verdad? No es una pauta que obviamente la frontera, o sea que también hay, se han trabajado menos los del lado brasileño,
y tenemos poca información de esqueletos del otro lado, pero los de acá sí estamos sacando incluso ADN de los esqueletos para tener un panorama. Y ahora tenemos ya el primer genoma completo, que todavía ni lo difundimos, pues no está ni publicado. Genoma completo, o sea, los 3.000 millones de pares de base, tanto que se habló para llegar al 2000 con genoma completo de población actual, pues ya tenemos hecho en Estados Unidos un genoma completo de un individuo que vivió en un cerrito. De hecho, son dos. O sea que individuos. la primicia, sin querer queriendo, la primicia en Buenos Días Salud, con el primero o los dos Sí, para eso, genomas completos. Básicamente nombro al actual director del Departamento de Antropología Biológica, que es el doctor Gonzalo Figueiro. Nos rotamos y ahora está él de director, quería también aclararlo. Increíble. También quería aclarar Sí, para sí. la gente, sobre todo para los jóvenes, que tenemos biología humana en Rivera. No tienen por qué desplazarse, para algunos cursos sí, para otros no, pero tanto los chicos de Tacuarembó van a veces a tomar cursos a Rivera, como de Rivera a Tacuarembó, o muchos cursos por supuesto pueden quedarse, y yo soy muy fan de esa carrera, estuve desde el origen, estuve coordinándola años, y me encanta la carrera, pues es una carrera que permite a cada uno casi armar su propio perfil, y volcar sus intereses, tomar cursos en distintas carreras, que también a uno le abre un poco la cabeza, digamos, de poder tomar materias varias y relacionarse incluso con gente que estudia otras cosas, ¿no? Pero sí con ese perfil de bichito investigador. La curiosidad tiene que estar ahí, a flor de piel, ¿verdad? Siempre, pero justamente esta idea de la interdisciplina, ¿verdad? Es algo que facilita mucho también la investigación. Bueno, Reyacer, por ejemplo, está trabajando hace tiempo con médicos porque justamente su tesis de doctorado que está haciendo tiene mucho que ver con esos temas más médicos. Entonces, bueno, es imprescindible. Para algunos temas se trabaja más con médicos, para otros más con arqueólogos, incluso con historiadores. Dependiendo de los temas, hay que nutrirse de un montón de distintas disciplinas. Justamente con Yasser hablábamos en la pausa que dentro de todas estas investigaciones y para la tesis de doctorado, él ha encontrado algunas coincidencias en lo que refiere a determinadas enfermedades, ¿no? O la carga genética que podría llevar a algún problema en la coagulación de la sangre. ¿Es así? Este es un trabajo que lo estás haciendo con una de las mutualistas. Sí, bueno, primero quiero decir que desde Tacuarembó se inició un proyecto para estudiar en líneas generales las causas genéticas de algunos trastornos de la coagulación. Tal vez algunas personas hayan escuchado la hemofilia, que es una de las principales enfermedades que produce trastornos de la coagulación. Y surge de Tacuarembó a partir del hospital porque ellos habían visto que habían muchos casos en la región de personas con hemofilia. Comparando con Montevideo, prácticamente Montevideo con la población que tiene y Tacuarembó con la población tan desigual que tiene, tenían prácticamente la misma cantidad de casos de personas con ese trastorno de la coagulación. Entonces, a partir de allí, de esa inquietud, surge desde el hospital, bueno, nos unimos para comenzar a estudiar esa situación. Entonces, actualmente estamos también realizando muestreos de personas con trastornos de la coagulación, en este caso de hemofilia, acá en Rivera. En Tacuarembó, bueno, ya está bastante adelantado esa parte y estamos empezando en Rivera. También en Casmer hemos hecho algún muestreo. También aprovecho para agradecer allí a la directiva de Casmer que nos ha permitido, digamos, comenzar con ese muestreo allí. Y la idea es esa, ver cuáles son las diferentes, por decirlo con una palabra más técnica, cuáles son las mutaciones que generan ese problema en esas familias y luego, en una segunda etapa, ver si alguna de esas mutaciones puede estar relacionada con un origen ancestral, allí uniendo estas dos visiones que hemos venido conversando. Y si también ese aporte ancestral pudiera estar relacionado con la modulación de la enfermedad. Es decir, hay algunas personas que tienen cuadros más severos que otras. Entonces queremos tratar de relacionar esa ancestralidad, como decía, con la gravedad de esa condición, de esa patología. O sea que se junta toda la investigación de la ancestralidad genética con esta enfermedad. Exactamente, esa es una de las intenciones. Con el problema de coagulación en la sangre. Exactamente, es una de las, digamos,
tareas que estamos tratando de hacer y ver qué ocurre en esa relación, si existe alguna relación, como decía, con la característica que se presenta en la enfermedad y ese aporte ancestral de la población o del individuo. Sí, sin duda. Cuando empezábamos la charla con el profesor Yasser y no lográbamos la comunicación con la doctora Mónica Sanz, le preguntábamos a él cómo aportaba el pienso de los egresados de esta carrera a la ciencia, ¿no? A la evolución de la medicina, de las técnicas, la creación de nuevos protocolos. Y él hablaba que el departamento de Tacuarembó fue el segundo departamento donde se instaló un laboratorio para el diagnóstico del COVID-19. Todo lo que estamos hablando nosotros, vinculado a la antropología humana, a la biología, ayuda en el presente y ayuda en el futuro a nuevas técnicas, a nuevos enfoques de tratamientos de distintas patologías para bajarlo a territorio, ¿no? A territorio, no a tierra, aquí, al departamento de Rivera. Y sí, evidentemente, ¿verdad? Todo lo que pueda ser saberes, sean técnicos o sean más teóricos, ¿verdad? Aplica a todo este tipo de cosas, a reflexiones que se puedan hacer, a investigaciones. Han salido cosas hasta como decir, bueno, los neandertales tenían un gen a favor de COVID o en contra de COVID. Primero salió uno de que tenían ventaja, después se dijo que tenían ventaja. Todo ese tipo de, bueno, por eso digo, conocer la población es una primer base. No sabemos, por ejemplo, ahora si COVID realmente afecta a todas las personas de la misma manera, o qué más hay, ¿verdad? Son cosas a investigar, porque hay gente que tiene más resistencia que otra. De la misma ¿verdad? familia. Hay gente que en todas las familias se enferman todos y uno no se enferma. Y tuvo el mismo contacto que todos los demás. Entonces, bueno, ¿qué tiene ese? ¿Por qué no se enfermó? O sea, hay muchísimas cosas que hay que investigar y cada vez que aparece una nueva enfermedad o enfermedades antiguas que uno dice, bueno, pero ¿por qué tal cosa? A ver, todos esos porqués. Y bueno, para eso necesitamos formar gente. Se ha dicho muchas veces y es real, se necesitan científicos. Y se necesitan sobre todo en el interior. Hay mucha gente acá en Montevideo. Confieso que estoy acá y siempre pensé ir más a Tacuarembó y se me ha ido complicando y nunca lo logro. Mi idea inicial era radicarme en Tacuarembó. No lo logré y creo que ya no lo voy a lograr, pero bueno, por lo menos tratar de formar gente en el interior, pero también para que se quede en su lugar y ir abriendo laboratorios. Bueno, el nuestro del PDU, por suerte ahora la doctora Barreto, que es la directora del CENUR, está previendo también una ampliación, porque ya nos queda re chico el laboratorio, entonces es importante poder tener un laboratorio más grande, donde también entre más gente se puedan ir formando más pasantes. Nosotros tenemos pasantes también, ¿verdad? Gente que está haciendo sus pasantías de grado para después posiblemente iniciar también posgrado. Tanto Yasser, que está haciendo posgrado PEDESIVA, mi posgrado es PEDESIVA también. Pues mi posgrado es en genética, ya soy interdisciplinaria en mi propia formación. Y bueno, todo eso que da el PEDESIVA, por ejemplo, de formación de posgrados en distintos campos de la biología y en otros campos de la ciencia, ¿verdad? También es sumamente importante. Y es importante que en cada departamento haya, y por suerte se pudo armar ese laboratorio en Tacuarembó para COVID, porque, por ejemplo, Yasser tenía ya la expertise de manejar el tipo de aparatos que era necesario, porque tener que formar a alguien desde cero es mucho más difícil. Entonces es ideal poder tener gente que ya está formada y que se necesita para una cosa, para otra, o sea, para la investigación básica, que es lo que hacemos en general, ¿verdad? Que es lo que después va a nutrir otro tipo de investigación, o cuando aparecen cosas concretas como esto, bueno, ¿por qué es tan frecuente esta enfermedad en Tacuarembó, que es mucho más frecuente que en Montevideo? ¿Qué hay en Tacuarembó? ¿Es un efecto fundador de alguien que fue y que tuvo muchos hijos? ¿O es que está más oculta? No se sabe, no sabemos, ¿verdad? Ese tipo de cosas, bueno, todos los porqués que surge cuando uno ve algo que sale de lo que uno creería normal, ¿verdad? Bueno, aparecen tales características. Los tres me hablaban de una familia. Lamentablemente por ahora no han querido estudiarse, pero yo digo, pero qué raro que en la familia haya tanta gente que tiene esa característica que para la familia es normal, pero no es normal en la población. O sea, habría que investigar por qué y qué, y tal vez incluso si se puede anticipar de saber, bueno, fulanito después, porque aparece de mayor, va a tener determinadas características, puedo empezar a tratarlo 20 años antes, a ver si logro
que cuando le lleguen los efectos, tipo Alzheimer, bueno, no digo que sea Alzheimer, es otra cosa, no tiene nada que ver, pero bueno, a ver si puedo hacer que los efectos sean menos nocivos, por ejemplo, ¿verdad? Seguramente con estas charlas podamos ofrecer elementos a la población para que se deje investigar y estudiar, porque es muy fácil ir al médico y que el médico le haga el diagnóstico y le diga, bueno, usted tiene esto y tiene que tomar esto y hacer lo otro. Ya el protocolo está pronto, ya se sabe. Pero hay una trastienda enorme que hace parte de la investigación que ustedes realizan, en esa área como en otras, ¿no? El pescado vendido ya está en el conocimiento del profesional y del especialista, pero antes está en el vamos de todo, de los orígenes, de la ascendencia, de todo el comportamiento humano, de la propia genética, de las mutaciones, de los cambios, del medio ambiente, ¿no? O sea que es importante que la población esté atenta y sea afable y esté dispuesta a contestar o a ayudar o a colaborar en estas investigaciones porque son en pro de nos benefician a la postre a nosotros en nuestra calidad de vida, ¿verdad? Sí, complementando un poco lo que decía Mónica, uno de los enfoques también de este trabajo de los trastornos de la coagulación, en el caso de la hemofilia, es que se hereda por el cromosoma X. Entonces las mujeres normalmente pueden ser portadoras, una mujer pudiera ser portadora sin manifestar ninguna característica, ¿ok? Y cuando tenga un hijo varón, ahí sí tiene un 50% de probabilidades de que ese varón herede la mutación específica de la enfermedad. Entonces uno de los enfoques también que tenemos pensados es buscar esas portadoras o también familiares, mujeres, para determinar si pudieran ser portadoras o no y ofrecer esa información para un posible futuro reproductivo que ellas pudieran tener y que manejen esa información también. Creo que eso es un aporte de la genética. O sea que la mujer, por el tema que hablamos de la hemofilia, es la portadora, pero el que enferma o el que nace con el problema es el varón. Sí, por el hecho de que no hay mujeres hemofílicas. Sí. O son de las... Sí pueden manifestar algunos síntomas, tener algunos problemas de sangrado, pero leves. En general, los pero hombres... el que padece sí. la hemofilia es el varón, es exactamente, el hombre. Sí. Y como les decía, las mujeres al no manifestar síntomas de pronto pasan desapercibidas, pero luego al tener un hijo varón sí pudiera manifestarlo. Entonces, bueno, creo que eso también es un aspecto importante a tener en cuenta. Sin duda que hay que tenerlo en cuenta, ¿no, doctora Mónica? Y por eso los piensos de los científicos y el generar permanentemente hipótesis. La observación es fundamental en todo esto. Sí, es la base, ¿verdad? Y todas las cosas como que uno van apareciendo y sucediendo. Yo no empecé, yo no decidí trabajar en ancestría. Me llamó la atención un primer resultado, como decía, del famoso estudio de mancha mongólica en el 86, hace muchísimo tiempo, que el doctor Mañé Garzón un día me dice, me estoy viendo demasiados niños en Pereira Rosell, demasiados niños con mancha mongólica. Yo no tenía ni idea. Empecé a investigar, empecé a averiguar, hicimos una muestra para ver realmente si era así. Y dio un valor altísimo. Entonces, bueno, después todo vino a explicar, por ejemplo, por qué estaba ese valor. Y bueno, podía ser ancestría africana o indígena. Y no cerraba que solo la africana pudiera dar tanto, pero estaba la idea esa de que indígenas acá no habían. Estoy hablando de la década del 80, ¿no? Nadie hablaba de indígenas. Y bueno, y a partir de ahí, ¿verdad?, empezar a investigar, y bueno, como esto ahora relacionamos con determinadas enfermedades, con determinadas subestructuras en la población, que no es homogénea, con determinadas, o sea, y vamos viendo, ¿verdad? O sea, no sabemos si dentro de 5 años va a surgir otro proyecto, porque va a depender un poco de los resultados. Y de los recursos. Siempre de los recursos, sí. Por suerte en nuestro laboratorio venimos bastante bien con proyectos. De todas maneras no son los recursos que uno querría. El otro día justamente Yasser me planteaba cuánto salía a hacer los genomas. Es un dinero que lamentablemente no tenemos. Hay que presentar un proyecto específico para poder realmente cubrir eso, porque con los dineros habituales no da. Y en este país es muy caro, porque muchas cosas hay que mandarlas o comprar los reactivos que salen el doble que si uno está en Europa o en Estados Unidos, porque además hay que traerlos al país, ¿verdad?
no es fácil, se demora mucho y además es muy caro. Y hay cosas ahora que, bueno, estamos incluso mandando fuera porque nos resulta a veces es hasta más económico, pero claro, el ideal sería poder hacer todo acá. Hay Sin cosas duda. que no, pero hay equipo acá, por ejemplo, pero a veces cuando nos vienen los costos del propio equipo acá, es muy difícil de poder costear ese tipo de cosas. Varios mensajes hemos recibido en el transcurso del programa, pero me quedo con uno de ellos porque dice esta señora Karina, dice, empezado el programa y hablaban de la sangre, pero ¿hay alguna investigación que se maneje con el tema de tiroides? Porque hay hipo e hipertiroidismo y en niños también. ¿Todavía no? ¿Será una de las hipótesis para futuro? Es una de las posibilidades. Hay muchas enfermedades que tienen interés y hay cosas que incluso vemos ahora que son mucho más frecuentes que hace años. Por ejemplo, problemas de tiroides. Antes no se hablaba casi, ¿verdad? Diabetes es otra, ¿verdad? Que cada vez es más temprana y ahí, bueno, sí está explicado por un problema de dieta, etcétera, ¿verdad? Ahí hay más explicaciones, pero hay muchas enfermedades que ahora se habla de que antes no se veían, incluso de aprendizaje, por ejemplo, dislexia, posiblemente había niños con dislexia antes, pero bueno, ahora está mucho más identificado. Trastorno de espectro autista también también, exactamente. Sí. Hay muchas cosas que han ido cambiando y se habla más, y entonces uno queda con la duda si antes no existían o qué pasa, ¿verdad? Sí, pero ahora es común, todo el mundo tiene problemas de tiroides, para hipo o para hiper, sobre todo para hiper. Se nos termina el tiempo y tenemos que cumplir con el último espacio de los auspiciantes exclusivos. No sé si tienen algo que aclarar, que aportar para despedirnos. Yacer. Bueno, por mi parte, agradecerte a ti, Margarita, por la invitación, agradecer al hospital por su colaboración y a Casmer también. Y bueno, motivar a los estudiantes, a los chicos que estén pensando en qué carrera estudiar. Bueno, estamos a la orden también en la página web de la universidad. Bueno, está toda la información de la licenciatura y de otras carreras también que se ofrecen acá en la región. Y bueno, por mi parte, agradecido. Y gracias por el viaje, porque son en realidad 200 kilómetros. Viniste, pero tienes que regresar. Doctora Mónica Sanz, muchísimas gracias por estos minutos tan interesantes que compartieron con la audiencia de Radioactiva y Activa TV. Un apretado abrazo. Como decimos acá, abrazo de 2 vueltas. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y muchísimas gracias a toda la población de Rivera que colabora. Así que bueno, muchísimas gracias para todos. Me uno a los agradecimientos que hacía Yacer, no voy a repetir, así que muchas gracias. Hasta pronto. No se muevan de sintonía porque cumplimos con los amigos exclusivos de Buenos Días Salud. Volvemos al cierre con algunas orientaciones. Invierno frío, precios calientes. En Óptica Optisol te esperamos con una gran variedad de armazones y últimos lanzamientos. También encontrarás anteojos para sol y relojes. Podés financiar tu compra en cuotas y sin recargo, con tarjetas de crédito y financiera Crédito de la Casa. Optisol, tu óptica Varilux especialista. Avenida Sarandí 476. Celular 091344507. Estamos en Facebook e Instagram. Es fundamental tener la tranquilidad que contás con un servicio de acompañantes que va a estar en el momento justo, en esa situación en la cual se necesita el mejor cuidado. En CEPA tenemos el plan ideal para ti y tu familia. Promo 50% para nuevos socios. Afiliate hoy y hasta utilizar el servicio pagás el 50%. CEPA, la tranquilidad de un buen cuidado al alcance de todos. Comunicate al 4622-2206 o visítanos en Ituzaingó 503. CDECO, Centro de Ecografía Rivera. La mejor tecnología, profesionales permanentemente capacitados y los diagnósticos rápidos y seguros. CDECO. Farmacia Línea, en el predio del Shopping Signeris,
Ofrece, además de precios especiales en medicamentos, productos y líneas de dermocosmética como Dermur, Neoestrata y accesorios para el deporte. Y lo más importante, si usted lo requiere, se lo entregan en su casa. Envíe mensajes por el 092 50 60 40. Fácil acceso, horario extendido de 10 a 22 horas, ambiente climatizado y amplio estacionamiento. Farmacia Línea, el lugar donde usted siempre encuentra la solución. Si puede, quédese en casa. Nosotros nos acercamos a usted. Si sos beneficiario FONASA y tu número de cédula termina en 9, es tu momento de cambiarte a Casmer. Podrás contar con la mejor asistencia, internación sin costo, consultas médicas en consultorio y puerta de emergencia sin pago de órdenes. Somos la única institución del departamento que te brinda asistencia médica en todo el país a través de la red FEPREMI y respaldo del Sanatorio y Seguro Americano en Montevideo. Si tu número de cédula termina en 9, hasta el 30 de septiembre tenés tiempo de cambiarte al mejor lugar para cuidar tu salud. Acércate a nuestras oficinas para conocer todos los planes y beneficios que tenemos para vos y tu familia. Elegí bien. Elegí Casmer. Cobertura integral de asistencia médica. 11 de la mañana, 24 minutos. Qué placer haber podido aprender y charlar con la doctora Mónica Sanz, antropóloga, jefe del Departamento de Antropología Biológica de la Facultad de Humanidades, y con el profesor Yasser Vega, docente de la licenciatura en Biología Humana. Esta licenciatura que él es docente en Tacuarembó, pero también la tenemos aquí en el Departamento de Rivera, en el Centro Universitario de nuestra ciudad. Compartimos con ustedes dos informaciones. Una de ellas vinculada a la vigencia del decreto 93/2020 de emergencia sanitaria. Nosotros seguimos bajo la vigencia de este decreto y en el artículo 5 se establece que es competencia de las autoridades nacionales, departamentales y municipales evaluar, suspender aquellos eventos que impliquen la aglomeración de personas, dado que constituye un factor de riesgo para el contagio de la enfermedad, hablamos del COVID. Y en el artículo 6, el que establece, se exhorta a toda la población, bajo su responsabilidad, suspender aquellos eventos de similares características. Por eso se aconseja desde el Poder Ejecutivo que si van a alguna reunión, algún evento, que sean con los protocolos, que no sean eventos clandestinos. ¿Sí? Esto es muy importante. Convengamos que los casos de COVID-19 positivos de los últimos días se dieron en fiestas clandestinas. Hubo 6 detectadas en el país, 3 de ellas reuniones familiares. Así que a no jugar, a no bajar la guardia. Hay protocolos que se están manteniendo vinculados a los aforos. Hablamos de las reuniones con autorizaciones, el estatus vacunatorio, por ejemplo, con vacunación, el aforo es del 50%, la capacidad máxima en los lugares cerrados 200 personas, en lugares abiertos 300, sin vacunación o con una de las 2 dosis, 45% de aforo. Esto quiere decir capacidad máxima en lugares cerrados 100 personas y en lugares abiertos 150 personas. Se recuerda que para los locales que desarrollen actividades con personas vacunadas y por consiguiente haya instancia de bailes, deben respetarse los lapsos o tandas de hasta 40 minutos y descansos cada 20 minutos que permiten la ventilación y renovación del aire del local. Y se aconseja dentro de este protocolo vigente, que no fue solamente para la fiesta de la nostalgia, el 24 de agosto, sino que se mantiene, controlar el nivel de CO2 a los equipos inspectivos a efectos de cumplir las tareas de fiscalización. Esto no es obligatorio, sería importante. Otra información interesante también, ya que a partir del 1 de septiembre se abrieron parcialmente las fronteras con exigencias bastante rigurosas con el tema de la vacunación de 2 dosis, que tienen que tener propiedad los extranjeros en el territorio uruguayo, tienen que pasar por varias etapas. Y después de cumplir estas etapas con migración, con la aduana, con el Ministerio de Relaciones Exteriores, con Presidencia de la República, después de eso se orienta, luego que se dé el tilde final del ok a todas estas exigencias, recién ahí realizarse el PCR antes de las 72 horas para ingresar a territorio. Inclusive se habla que los hijos de extranjeros que tienen propiedades aquí
menores de 18 años que no están vacunados podrían vacunarse en territorio uruguayo. Hace casi un mes que el Ministerio de Salud Pública anunció que estaría abriendo un registro para trabajadores de farmacias, emergencias móviles y laboratorios que pudieran realizar una capacitación dirigida a hacer test rápido para detectar la presencia de COVID en los centros. Según se supo a través de fuentes de la cartera, se terminó el primer curso y hay 52 trabajadores de farmacias, emergencias y laboratorios que están capacitados para las técnicas. Sé que aquí en Rivera una farmacia ya estaría con todo pronto. Cuando tenga la confirmación, la voy a compartir con ustedes. Sin embargo, no solamente 3 centros de salud están habilitados para realizar el testeo, a la vez cuentan con personal capacitado. Se tratan de 2 farmacias y un laboratorio que están en la capital del país. Esto se debe a que son los únicos que también han sido aprobados por la cartera en lo que refiere al ambiente y el local. A pesar que estos centros todavía no empezaron a vender los test de antígeno, se espera que comiencen a hacerlo durante los próximos días. Lo único que falta para que puedan vender los test rápidos es la habilitación de un usuario virtual a través del cual se reportará a la cartera al Sistema Nacional de Emergencia la cantidad de resultados positivos o negativos procesados por día. Y esa parte justamente del trámite depende de la AGESIC, que es la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y el Conocimiento. En total hubo 18 farmacias, emergencias móviles y laboratorios que se inscribieron para poder comercializar los test rápidos según datos aportados por el Ministerio de Salud Pública. Con esto nos despedimos agradeciéndoles muchísimo la compañía, los mensajes y deseándoles, como siempre, un excelente fin de semana. Dándoles la orden de ser felices, porque eso no es un pedido. Nos encontramos el próximo sábado, si Dios quiere, y el lunes con la propuesta informativa después de la hora 13 con Entre Nosotros, segunda edición. Gracias. Pura energía positiva, radioactiva 89.9. Se viene la mejor fiesta del año, sin filas para entrar, sin inseguridad que te rebota y con ofertas explosivas que llegan a la puerta de tu casa. Mercado Libre. Del 6 al 13 de septiembre llega el Cyberfest de Mercado Libre. Disfruta de hasta 60% off y envíos gratis en tecnología, todo para el hogar, calzados y mucho